Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver un ejercicio sencillito, entre comillas, de intercambiadores de calor. Como ustedes saben, para resolver cualquier intercambiador de calor existen dos métodos que se enseñaron en clase, que es el método de la temperatura media logarítmica y el método de la efectividad número de unidades de transferencia, o ENUD, pues con las siglas. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio para ver por qué método se hace y pues resolverlo para que les quede muchísimo más claro el tema. Entonces empecemos. Este ejercicio nos dice que aceite de un motor que tiene un calor específico de 2100 joules sobre kilogramo Kelvin quiere calentarse, pues se desea que se caliente de 20 grados Celsius a 60 grados Celsius con un flujo másico de 0,3 kilogramos sobre segundo y un diámetro por el que está pasando este aceite por un tubo circular de 2 centímetros de diámetro con una pared muy delgada de cobre. ¿Cómo lo voy a calentar? Por medio de condensando vapor que está pues en la parte de afuera, que está entrando al sistema con la temperatura de 130 grados Celsius, con esa entalpía. Teniendo un coeficiente global de transferencia de calor de 650 vatios sobre metro cuadrado Kelvin, lo que me está pidiendo el ejercicio es hallar la razón de transferencia de calor y la longitud del tubo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Pues Q puntico y también me está pidiendo la longitud del tubo, o sea, de aquí hasta por acá, cuánto me está midiendo, digamos así, el tubo, pero pues la longitud del intercambiador de calor, que es lo que es esto a final de cuentas. Como podemos ver, tenemos dos fluidos con los que se está trabajando. El primero es un aceite que va de 20 a 60 grados y un vapor a 130 a otra temperatura. Entonces yo, pues, me gusta, primero que nada, empezar a anotar todos los datos que me está dando el ejercicio para poder trabajar de la forma más bonita posible antes de decidir por qué método trabajar. Entonces, si vamos a empezar, pues primero que nada diciendo que el coeficiente global de transferencia de calor que nos da el ejercicio es U de 650 vatios sobre metro cuadrado Kelvin, que el diámetro del tubo es de 2 centímetros, o sea, 0,02 metros. Y ahora empecemos a dar las propiedades a los dos fluidos con los que se está trabajando. Sabemos que el aceite, que es lo que está entrando por el tubito de 2 centímetros de diámetro, es el frío, porque pues tiene la temperatura más chiquita, entonces vamos a escribirlo como en azul para hacer referencia al frío, o pues por si se pierde, ahí está la C de cold, de frío. Entonces, la temperatura de fluido frío en la entrada es de 20 grados Celsius, esta temperatura a la salida es de 60 grados Celsius y de in de entrada o de out de salida. El flujo másico de esto que es frío es de 0,3 kilogramos sobre segundo y que tiene un calor específico de 2100 joule sobre kilogramo Kelvin. Asimismo, pues vamos a hacer el vapor, que es el caliente, por eso lo estamos haciendo en rojo. ¿Y qué nos dan de nuestro querido vapor? La temperatura del caliente a la entrada a 130 grados Celsius. No nos dan el de la salida, pero nos dan esta entalpía. Vamos a ver después a qué nos sirve. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos que decir, listo, nos vamos por el método ENUT o por temperatura media logarítmica. Para el método de temperatura media logarítmica, ustedes saben que nos tienen que dar por lo menos, o sea, sí o sí te tienen que dar a ti tres temperaturas. Y para el método de ENUT, lo que te tienen que dar es dos flujos básicos y dos entradas, dos temperaturas, perdón, de entrada. Entonces, en este ejercicio, como pueden ver, tenemos una, dos y tres temperaturas. Por ende, vamos a hacerlo por el método de temperatura media logarítmica. ¿Qué dice este método? El método lo que dice es que para un intercambiador de calor de contraflujo, que es como el que estábamos viendo, la transferencia de calor, o sea, Q, es U por área superficial por el delta de temperaturas medias logarítmicas. Y bueno, ¿qué es la temperatura media logarítmica? Pues como recordaréis de las fórmulas,
es delta de T1 menos delta de T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Hasta ahí todo muy bien. ¿Qué es delta T1? Pues vamos a dibujarlo y delta T2 vamos a dibujarlo en un grafiquito como para que no nos perdamos. Entonces tenemos un gráfico de temperatura versus longitud del tubo o distancia recorrida. En la parte de arriba tenemos como el comportamiento de la temperatura, perdón, aquí arriba esto es temperatura, la temperatura del fluido caliente. En la parte de abajo la del fluido frío, este va hacia la izquierda, se va calentando el fluido frío y el fluido caliente se va enfriando porque le está entregando el calor al frío, en este caso, sí. Y este pedacito de acá es delta T1 y este pedacito de acá es delta T2. Entonces, si esto es la entrada y esta es la salida, y esto es la entrada y esta es la salida respectivamente, delta T1 que es la temperatura del caliente a la entrada y menos la temperatura del frío a la salida. Y la temperatura, delta temperatura 2 es la del caliente a la salida menos la fría a la entrada. Entonces, listo. Empecemos pues a trabajar este ejercicio. Cabe resaltar que mire lo que me dice el ejercicio, el enunciado muy importante. Me está diciendo que yo voy a utilizar este intercambiador de calor, pero que lo que me está, pues, el fluido que me está calentando, que es el vapor, lo está haciendo por medio de condensando el vapor. Entonces, si nos acordamos lo que nos decía la teoría, en las diapositivas, nos dice que para cuando tenemos un intercambiador de calor, en el cual uno de los dos fluidos se está condensando o evaporando, el calor se puede calcular también de esta forma, que es calor es igual a flujo másico del caliente en este caso, porque lo que se está condensando es el caliente, que es el vapor, por la entalpía Fg. Y lo bonito de esto es que podemos todavía seguir usando el método, pero miren esta situación acá en el gráfico, que es que la temperatura del caliente en la entrada y la temperatura del caliente a la salida son las mismas. Entonces, con esto, la temperatura caliente de la entrada es igual a la temperatura de caliente a la salida, yo también puedo decir que ambos es la temperatura del caliente. Esta nos va a venir más adelante para cuando calculemos la temperatura media logarítmica. Entonces, ahora sí sigamos. Ahí se recordéis. También la otra forma, pues, para calcular el calor y por ende calcular como la otra temperatura que me hace falta, pues se podría calcular de esta forma. El calor, ¿qué es qué? Flujo másico del frío, hagámoslo, el balance de energías del frío. Se supera el frío, temperatura del frío de salida menos temperatura del frío de entrada, que también puede ser con un balance de energías del caliente, pues sabemos que el calor del balance de energía del caliente o del frío va a ser exactamente el mismo, porque es el mismo sistema y no hay ninguna pérdida. El enunciado no nos dice que hay ninguna pérdida. Entonces, flujo másico del caliente se supera el caliente, temperatura del caliente de entrada menos la temperatura de caliente de la salida. Obviamente, esto de acá no nos va a funcionar porque se está condensando el caliente. Entonces, como les había dicho anteriormente, el que se usaría, pues por si se desea, por si hace falta hacerlo, es flujo másico del caliente por la entalpía de Fg que nos da el ejercicio, por si desean hallar el flujo másico del vapor para que este intercambiador de calor funcione. Pues entonces, listo, pues, calculemos el calor que es lo que nos pide el ejercicio. Tengo flujo másico, tengo el C sub P y las temperaturas de entrada y salida del frío. Entonces, listo, calculemos el calor. El calor es flujo másico del frío, que es 0,3 kilogramos sobre segundo. 0,3 kilogramos sobre segundo por el C sub P, que es 2100 joule sobre kilogramo Kelvin por
temperatura de caliente de la salida, que es 60 grados Celsius, perdón, de frío de la salida, menos el frío de la entrada, que es 20 grados Celsius. Pues siempre, obviamente, corroboramos las unidades. Este Kelvin o Celsius, pues porque el calor específico es con temperatura absoluta, pues o cualquier temperatura, porque es un delta, entonces no importa. Este Kelvin se me da con este Celsius, kilogramo con kilogramo, y queda Joule sobre segundo, como quien dice que estos son vatios. Si ustedes meten todo eso a la calculadora, nos va a dar 25.200 vatios. Listo. Ese es el calor que me pide. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, ¿cómo demonios yo encuentro la longitud? Pues acuérdense que habíamos dicho anteriormente que el calor es U por área superficial por delta de temperatura media logarítmica. Y el área superficial por donde se está haciendo la transferencia de calor, ¿cuál es? Pues si nos subimos, miren que lo que donde está haciendo el intercambio de calor es entre como los dos tubitos. Es en este pedazo. Es acá, así. Entonces, el área de contacto es como toda la paredcita del tubo. Entonces, ¿cómo yo hallo esa área superficial de contacto? Pues para la de un cilindro rectangular, ustedes saben que la área de contacto es 2pi por el radio por el diámetro, o pi por el 2pi por el radio por la longitud, o pi por el diámetro por la longitud del tubo. Que lo que nos interesa es la longitud del tubo porque es lo que nos está pidiendo el enunciado. Entonces, pues bueno, reemplazando, pues yo digo que el calor es U por pi por D por L por delta de temperatura media logarítmica. A mí me gusta tener la ecuación como despejada para después ya ver qué me hace falta. Entonces, si yo despejo, la longitud es el calor sobre pi por U por el diámetro por delta de temperatura media logarítmica. ¿Qué nos hace falta en esta fórmula, en esta ecuación? Ya tenemos el coeficiente global de transferencia de calor, el calor ya lo habíamos calculado, el diámetro ya lo tenemos, falta temperatura media logarítmica. Que para ello pues nos hace falta delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2. ¿Se acuerdan que el delta de temperatura 1 era la temperatura del caliente a la entrada menos el frío a la salida? Y el delta de temperatura 2 era el caliente a la salida menos el frío a la entrada. Acuérdense que ahorita que como se estaba condensando el vapor, esta temperatura caliente a la entrada y a la de salida es la misma. Que son los mismos 130 grados para lo que estaba entrando el calor, el vapor, perdón. Entonces, el delta de temperaturas 1 es 130 grados, que es a lo que estaba entrando el vapor, menos el frío a la salida, que es 60 grados después de calentarse. Si lo meten a la calculadora o lo hacen en la cabeza, pues eso da una diferencia de 70 grados Celsius. Y ahora lo mismo para el otro. De nuevo, la misma temperatura, 50 grados Celsius, menos el frío a la entrada, que es 20, y pues eso da 110 grados Celsius. Sin mucha ciencia. Ahora sí, la temperatura media logarítmica. Vamos a hacerlo, que es delta T1 menos delta T2, o sea, 70 menos 110 grados Celsius, dividido logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2, grados Celsius. Acuérdense siempre de poner las unidades para asegurarse pues que haya homogeneidad dimensional y que todo quede muy bien. Pues adentro de un logaritmo no pueden haber unidades y por eso pues se cancelan. Y si usted mete esto a la calculadora, la temperatura media logarítmica les va a dar de 88.498 grados Celsius. Listo, ya tenemos todo. Entonces vamos a calcular la longitud. La longitud del tubo del intercambiador de calor, ¿qué es? El calor nos había dado 25.200 vatios dividido pi por el U, que era 650 vatios sobre metro cuadrado Kelvin o Celsius.
no importa, por el diámetro que es 0,02 metros por el de esa temperatura media logarítmica que es 88,498 grados Celsius. Larguemos un poquito más para que quede bonito. Y esto me da igual a cuánto. Pues antes que nada, pues de nuevo, revisemos las unidades. Estos vatios se me dan con estos vatios. Este 1 metro de los dos se me da con este metro. Y este Kelvin se me da con este Celsius. Me queda en el denominador 1/metro y si hago medios extremos me queda metro. Si yo meto todo esto en la calculadora, esto me da 6,97 metros, que si se acuerdan, como decía el enunciado, era 7. Esos son problemas de aproximación, pero como pueden ver, resolvimos el ejercicio, nos dio el calor, nos dio la temperatura media logarítmica, y si desean, con la fórmula que les dije, cuando es un condensador con un evaporado, pues pueden hallar el flujo mágico del vapor que está fluyendo por el sistema para poder cumplir como el requisito de este intercambiador de calor, que es enfriar de 20 a 60 grados Celsius. Espero que lo hayan entendido y bueno, que les vaya muy bien.